Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Y tal como le decíamos, tenemos el privilegio de conversar con una joven política directamente desde el Uruguay. Ella pertenece a la coalición a la que pertenecía Pepe Mujica, que ayer fallecía. Ella es Julieta Sierra. Julieta, muy buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Estás hablando para la República Dominicana. Bueno, muchas gracias por comunicarse ustedes conmigo. Julieta, ¿has estado en República Dominicana antes? No, nunca. Nunca. Lo tengo en el debe, me gustaría ir. Bueno, Julieta, ¿quién fue Pepe Mujica para ti, para los uruguayos? ¿Cómo se encuentra tu país? Creo que todavía no dimensionamos el legado que nos deja Pepe. Ayer fue un día muy triste, si bien era una noticia que veníamos esperando en estos últimos días por su delicada situación de salud. No es lo mismo cuando efectivamente sucede. La tristeza ayer fue enorme, fue una jornada de abrazos entre compañeros. Sabemos que hoy también va a ser un día profundamente triste, pero no tengo dudas que más temprano que tarde estaremos brindando a su salud, celebrando en su honor, que es lo que siempre él quiso, que amemos la vida, que celebremos, que nos caigamos, pero nos levantemos a luchar. Julieta, si fueras a explicar, digamos, la actividad política, la implicación para la política uruguaya de tener un hombre como Pepe. Él era un hombre común y corriente. Él fue el presidente más pobre del mundo. Donaba el 90% de su salario para un fondo de viviendas llamado Plan Juntos, que construía viviendas a mujeres jefas de hogar, madres solteras. Él nunca cambió su estilo de vida, nunca se mudó de su casa, vivía en una casa muy humilde en la periferia, en el campo de Montevideo. Él no usaba trajes, caminaba a la par de su gente, recibía a cualquiera, hablaba el mismo idioma que los pobres. Entonces él en realidad representa haber tenido un presidente a la par del ciudadano común y corriente. Otra cosa a lo que uno puede estar acostumbrado en política. Entonces creo que el primer significado la primera enseñanza que nos deja es que nadie es más que nadie y que la política puede ser diferente. Sabemos que no vamos a estar a la altura de Pepe por lo que él significó a nivel mundial, pero tendremos que ser consecuentes y en su memoria honrarlo, viviendo como se piensa, pensando como se vive. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas que pudo revolucionar, que pudo cambiar durante las administraciones de gobierno de Pepe Mujica? Él hizo muchísimo. Él redujo la pobreza en este país a números históricos, la indigencia. Él creó universidades en el interior del país. Uruguay es un país donde históricamente está todo muy concentrado en Montevideo, en su capital, y la gente del interior siempre estuvo un poco más rezagada en el acceso a la educación, al trabajo. Él llevó universidades al interior, también dio derechos a los trabajadores rurales, en mejores condiciones laborales, con la ley de 8 horas. También potenció una agenda de derechos que se concretó en su gobierno, que hizo que el mundo conociera Uruguay. Él despenalizó el aborto interrumpido, regularizó la marihuana, en su gobierno se aprobó la ley de matrimonio igualitario, hizo que Uruguay sea un país más justo, más equitativo, y nos permitió a muchos jóvenes soñar con una patria, con un país, con una tierra más justa. Y ese es el mayor agradecimiento. Hoy lo está llorando la gente que históricamente fue postergada, la gente que históricamente nunca tuvo nada y gracias a él se dio cuenta que el mundo podía ser más justo. Julieta, tú que participas en política, ¿qué piensas de la política, de la participación de ustedes, de los retos? Pensando también que eres joven y que muchos jóvenes de nuestros países están entrando a la política, y pienso, por ejemplo, en los dominicanos y jóvenes mujeres dominicanas que están ingresando a la política, quizás en otros contextos, pero creo que Pepe Mujica habló en términos universales. Así que, ¿cómo le ves esa participación, esos desafíos que tienen los jóvenes como ustedes? Creo que el desafío principal que nos deja Pepe a través de sus enseñanzas es que no podemos cultivar desde el odio. Él siempre nos decía, yo
en mi jardín no se cultiva odio, se cultivan flores y se cultiva amor. Él vivió en condiciones infrahumanas, estuvo 12 años en un pozo recibiendo las peores cosas que puede percibir un ser humano, el vivir 12 años en un pozo, en un calabozo de rehén. Y nunca salió de ahí con rencor, siempre nos exigió que construyamos desde las coincidencias con el otro. Y en este momento, en este contexto donde los países de América Latina, él era profundamente latinoamericanista, a veces están enfrentados con discursos polarizantes. Creo que él ahí el mensaje o el desafío que nosotros tenemos hacia adelante como nuevas generaciones es construir a partir de las coincidencias, no entrar en los mensajes de odio que muchas veces lo único que hacen es dividen trabajadores con trabajadores, estudiantes con estudiantes, jubilados con jubilados. Tenemos que pensar hacia adelante, no podemos dejarnos consumir por una política que muchas veces lo que le sirve es que la gente se pelee entre sí, porque es el mensaje que recibimos de los políticos. Él decía, no, yo tengo adversarios, no enemigos, discuto en el terreno de las ideas. Él con sus grandes adversarios históricos de otros partidos se sentaba a tomar un whisky y a hablar y a discutir y bueno, siempre coincidencias se pueden encontrar y sé que es lo que él quiere hacia adelante, y también en una sociedad profundamente capitalista donde el tiempo nunca da para nada. Siempre también decía el problema de la falta de tiempo y de tener que trabajar constante es que uno le termina faltando a sus hijos, le termina faltando a sus afectos, le termina faltando a la gente que tiene alrededor, y eso también es un desafío. ¿Cómo construimos una sociedad donde te permita subsistir y te permita tener tiempo de vida, que es lo más importante? Las honras fúnebres y todo ese programa, yo he estado mirando la prensa de tu país y indudablemente que tiene muchas actividades, es un duelo nacional. ¿Cómo será este proceso? ¿Esperan visitas del extranjero? Ya vimos que el presidente de Brasil ha anunciado que estará en estas honras fúnebres. En pantalla tengo una fotografía tuya junto a Pepe Mujica que me compartías un poco más temprano. Sí. Sí, ¿verdad? Si me pudieras referir, por favor, lo que vienen en estos días para tu país. No lo sabemos, pero porque es tan grande la emoción y esto nos moviliza realmente. Creo que no dimensionamos como país el fallecimiento de una persona como Pepe. Nosotros vamos a arrancar ahora, en un ratito, ya salgo para la torre ejecutiva, para la torre de presidencia, que es donde arranca el cortejo. Después tenemos una caminata larguísima que va a pasar por los diferentes locales donde él tuvo su actividad política, por el MLN, por el Frente Amplio, por el Movimiento de Participación Popular, que es nuestro sector en común. Después pasará al Palacio Legislativo, ahí habrá un cortejo más formal por haber sido presidente de la República. Ahí se espera recibir las delegaciones extranjeras, que siguen confirmando delegaciones. Hay un compañero especialmente responsable de recibir las delegaciones, porque son muchas, quiere venir gente de todas partes del mundo. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Va a durar hasta que llegue la última persona. Sabemos que hay mucha gente del interior del país que también por estas horas está viajando a Montevideo, a la capital, para despedirlo. Entonces no sabemos cuánto va a durar. Va a durar hasta que esté la última persona presente. Bueno, Julieta, te agradecemos muchísimo. Sabemos que eres diputada. Quizás otro día, porque viene más días, podemos conversar contigo un poquito más. Sí, claro, sí, a las órdenes. Yo soy diputada, la más joven de Uruguay. ¿Es la diputada más joven de Uruguay? Sí. ¿Qué edad tienes, Julieta? 30. 30 años, la diputada más joven. Qué bueno, felicitaciones. Tu país fue el primer país de América Latina donde las mujeres tuvimos derecho al voto. Votamos, sí. Sí, ha sido vanguardia. Y Pepe hizo que el país vuelva a ser vanguardia nuevamente con toda la agenda de derechos que potenció. Cada vez que alguien va al mundo y dice Uruguay, dice el país de Pepe, el país es Luis Suárez o el país de Pepe Mujica. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto tenerte esta mañana. Para nosotros un privilegio. Sigo en comunicación contigo para futuras conversaciones. Gracias por estar acá. Gracias. Ella es diputada, como ven, la diputada más joven de Uruguay. Yo paso después de esta conversación para alguien que viene desde Uruguay porque es nuestro embajador allí. Está Germán Marte, Indira Suero con Fidel Santana. Correcto. Gracias, compañera Edith.
Para nosotros es un gusto, porque tenía tiempo que no lo veía, que sí, recibir aquí a un amigo, a un revolucionario. Comenzó igual que Pepe, muy joven. Él es sociólogo, profesor universitario y últimamente, hace como 5 años, es embajador. Casualmente, ¿verdad que sí? 3 años y medio. 3 años y medio, circunstancialmente. Embajador precisamente en Uruguay, por lo cual es una feliz coincidencia, ¿verdad que sí? Tenerte aquí y que estuviera en el país precisamente. Fidel Santana está con nosotros. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. le digo? ¿Embajador, amigo, Fidel? ¿Cómo Fidel, te digo? Fidel, amigo suyo y un servidor del pueblo dominicano. Gracias, Fidel. Sí. Bueno, ya viste en la parte introductoria de lo que ha dicho la diputada, pero me gustaría desde la mirada de un dominicano que vive actualmente, le toca vivir en Uruguay, ¿cuál es el legado o qué impresión deja Pepe Mujica en Fidel Santana? Tuve la oportunidad de conocerlo y de sostener en varios momentos largas conversaciones con Pepe, ¿no? Que realmente puedo decirte que fue un sabio, un hombre que pasó por la vida dando todo de sí y que siguió aprendiendo hasta el último aliento, como él decía. Pienso que su legado es inmenso y mientras más tiempo pase, mayor se valorará. Desgraciadamente los humanos a veces no valoramos en el justo momento la dimensión de los líderes, ¿no? Qué bueno que lo dices y perdóname que cite. Precisamente yo digo en mi artículo de hoy, que te lo compartí ahorita, en el periódico El Día, que Pepe Mujica parece como un fenómeno a la inversa, porque lo que ocurre con la mayoría de los presidentes, de los políticos, es que cuando van bajando la escalinata del palacio, así mismo su figura, que antes era imprescindible, que antes era omnipresente, se va empequeñeciendo, se va desvaneciendo. La de este hombre parece irse agigantando, sale del poder después de un periodo y entonces lo que hizo fue como crecerse. ¿Cómo se explica eso en este tiempo? Sin duda que tiene que ver, en el caso de Pepe, principalmente con su coherencia de vida, es decir, lo que profesaba, su pensamiento y cómo asumió su paso por la vida, ¿no? Era un hombre que, como bien decía la diputada Julieta, vivía en la humildad. En la visita que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, yo tuve también la oportunidad de acompañarle en la conversación con don Pepe, que fue muy larga la conversación. Él dijo algo que quiero traerlo a esta conversación, porque él le dijo al presidente Luis, entrando en la conversación, yo vivo en estas condiciones, no soy un hombre pobre. No. Soy un hombre que necesita pocas cosas para vivir. No es pobre quien no tiene recursos, más bien es rico quien menos cosas necesita para vivir. Y le dijo, yo soy un estoico, creo que tengo lo que necesito, ¿verdad? No tengo nada que me sobre ni necesito nada que me sobre. Y entonces era su visión, ¿verdad? Su filosofía de vida. Su filosofía de vida. Ciertamente una casita muy modesta, ¿verdad? Muy sencilla, una salita pequeña, tal vez este cuadrito en que estamos sentados más o menos el tamaño. Y su orgullo, cuando uno le visitaba, por primera vez desenfundó un diario del Che que tenía... Era su arma de reglamento. Sí, colgado en un bolsito de piel en su sala y obviamente era su orgullo, eso se lo había regalado el expresidente Evo Morales, ¿verdad? Y entonces era un hombre de fácil trato, muy conversador,
En algunas ocasiones fui con la idea de estar 10 minutos y terminamos Se extendía. hablando más de una hora, ¿verdad? Y conocía mucho del pueblo dominicano, de los problemas con Haití también. Era un hombre que hablaba de actualidad, de los temas de actualidad en el mundo, que te hablaba de filosofía, que te hablaba de economía, es decir... Fidel, Sí. ahora que usted menciona el tema dominicano, y lo haré invitándole a un cafecito de nuestra querida Kenia, ¿qué conversaba usted con Pepe sobre República Dominicana? ¿Cuáles Gracias, eran sus impresiones sobre nuestro país? Mire, Pepe admiraba mucho la historia de lucha del pueblo dominicano y llegó a hablarme del coronel Francis Camaño, ¿verdad? De aquella gesta de abril del 65, cómo impactó aquello también en el pensamiento y en las luchas de, en ese entonces, la organización de la que él formaba parte, los Tupamaros, ¿verdad? Porque Era una guerrilla urbana. aquel acontecimiento de abril impactó mucho Ujú. también a los jóvenes revolucionarios uruguayos. Incluso en algún momento llegamos a acordar que él produciría un mensaje que lo convertiríamos en libro para la izquierda y los grupos progresistas dominicanos. Desgraciadamente en eso vino el cáncer y no pudo concretarse aquel acuerdo de que él, su experiencia, la iba a transmitir a los actores organizados dominicanos, ¿verdad? O sea, que esa era precisamente una de las preguntas que anoto cuando Sí. converso. Y el tema, cómo ese hombre vivió, cómo ese hombre se expresaba y ejercía la política sin sectarismo, algo que caracteriza mucho a nosotros los dominicanos. Sí, bueno, Julieta decía una frase, una palabra que era, digamos, el elemento más significativo de esa tradición, que era la idea de consensuar en base a las coincidencias y no poner por delante las cosas que nos dividen, ¿verdad? Sí, muy sabio. Y pienso que es un tema al que Uruguay aporta, porque estando incluso en la oposición, vi a don Pepe jugar roles importantes de oposición, pero siempre en posturas constructivas, ¿no? Y nunca en una lógica de debilitar al gobierno o debilitar al Estado, siempre en la lógica de que las instituciones salieran cada vez más fortalecidas. Y sobre eso incluso, en algún momento el presidente dominicano, Luis Abinader, le preguntó a don Pepe, ¿qué usted me aconseja a mí? Que estoy jugando un rol en mi país de presidente, y le dijo, fortalezca las instituciones. Los hombres pasamos, los liderazgos son pasajeros. Fortalezca las instituciones y fortalezcan los partidos, ¿verdad? Esos fueron sus consejos, ¿no? Muy concretos y muy efectivos, ¿no? Ahora que usted menciona, Fidel, esa reunión, quisiera por favor, productora, que nos pusiera imágenes de la reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader con Pepe Mujica, para que nos describa, por favor, ese momento y también el espacio, sobre todo, en que se desarrolló ese encuentro. Bueno, esa es la sala de la casa de don Pepe, que por cierto, le sobrevive su compañera, Lucía Topolansky, Lucía, senadora, ex guerrillera. senadora, fue guerrillera, Sí. una mujer también muy inteligente. Esa es la sala, realmente. Con sus es libros, ahí sus recibía él a todo el libros mundo. y 2 o 3 sillitas, ¿verdad? Esa es su sala. Eso no es otra cosa que la realidad. Exacto. La otra foto, por Sí. favor, productora.
que es la que está el presidente en medio de la pareja de Lucía y Pepe. Sí. Pongamos esa también. Exacto. Esa foto ya fue en momentos en que el presidente se despedía y doña Lucía hacía referencia incluso a una ocasión en que sobrevoló Haití y la República Dominicana y se refería a cómo se veía esa diferencia tan radical en el medio ambiente, ¿no? Cómo Haití totalmente devastado, mientras que la parte dominicana se veía con condiciones más o menos. Y es notable, usted que sí. ha viajado a Cuba, yo he ido a Cuba y uno lo ve desde el avión, se ve Claro. totalmente distinto. Entonces ambos, los dos, hablaban y conocían muchas cosas del país y de las situaciones en que hemos estado envueltos, ¿no? Y República Dominicana, Fidel, ¿cómo se relaciona con Uruguay? Porque vemos a Uruguay, conocemos generalmente más sobre Argentina, cuando pensamos en esa parte del mundo, pero Uruguay está ahí. E imagino que hay dominicanos que viven allá, que hacen vida. ¿Cuál es esa relación entre ambos países? Es muy interesante tu pregunta, porque fíjate que Uruguay cobra relevancia entre el pueblo dominicano a partir del gobierno de Pepe Mujica. O sea, incluso 2010-2015. cuando yo soy, digamos que seleccionado como embajador, la gente me decía en la calle, te vas para el país de Pepe, ¿verdad? Sí. Entonces, pero el relacionamiento es añejo. De hecho, en noviembre se cumplirán 100 años de los vínculos formales diplomáticos. En noviembre del 1925 llegó el primer embajador dominicano a Montevideo, que lo fue Tulio M. Cestero, abogado, diplomático, escritor. Sí. Claro, y una de las cosas que quiero hacer es publicar La sangre. La la sangre, ya la tengo precisamente en diseño, ¿verdad? A propósito de los 100 años, ¿no? Entre otras cosas que haremos como un programa del centenario de esos vínculos. Pero desde antes de la llegada de Tulio se registran, y yo estuve mirando en el archivo histórico de la Cancillería uruguaya, una serie de documentos, cartas de presentación de gobiernos dominicanos, el presidente Villini, el presidente Ulises Gerox, entre otros que llegaban estos documentos, el propio, ya los gobiernos de las primeras décadas del siglo XX también se encuentran allí, cartas incluso manuscritas por los mismos presidentes, firmadas por los presidentes. Eso estoy recogiéndolo para luego producir algún documento y darlos a conocer. Desde finales del siglo XIX ya había representaciones consulares entre los dos países y el intercambio cultural, intelectual, el impacto de pensadores como José Enrique Rodó en la intelectualidad dominicana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, toda aquella corriente positivista, progresista, en la que se estuvo incluso impactado el propio Hostos, y luego incluso Enríquez, todos esos intelectuales dominicanos de alguna manera bebieron en... ¿Se refiere a Pedro Ureña? Sí, el padre. ¿Y por qué, Fidel, ahora que usted hace ese recuento histórico, por qué es a partir, como comentaba anteriormente, de la presidencia de Mujica cuando República Dominicana en realidad como que empieza con unas relaciones mucho más estrechas con Uruguay? Fíjate, primero porque al ser un país relativamente distante, con muy poco vínculo comercial, porque las relaciones han sido más culturales que comerciales. El vínculo comercial a mi llegada a Uruguay entre los dos países estaba al nivel de $50 millones al año. ¿Y cuál es el intercambio entre ¿Cómo es ahora? Básicamente los uruguayos nos venden muchos medicamentos. El laboratorio médico de mucha calidad, vende muchos medicamentos, su balanza comercial con nosotros es muy positiva para ellos, ¿no? Nosotros le vendemos poca cosa a Uruguay,
sobre todo materiales eléctricos, algunos equipos médicos, algunos materiales para alimentos, bebidas, eso. Pero en general el vínculo comercial ha sido limitado. Es una de las cosas que estamos trabajando desde la Embajada y la Cancillería para buscar, digamos, la manera de que el comercio crezca entre las dos naciones. Eso necesita la integración de República Dominicana a algunas de las plataformas de integración como es Aladi, ¿verdad? O profundizar la idea de este acuerdo con Mercosur, ¿verdad? Pero necesitamos alguna de estas plataformas para que los productos nuestros puedan entrar en mejores condiciones de competitividad en relación a lo que entran de países que están ya en estas plataformas. Claro, ¿no? y los dominicanos que viven allá, ¿qué hacen? ¿Cuántos dominicanos hay? ¿Dónde están? Hay un bolsón importante de dominicanos allí. Se estima que entre 4 o 5 mil dominicanos. Las cifras no son exactas porque hay un ingreso irregular permanente de dominicanos que llegan por la vía de Brasil. ¿Con documentos vencidos? No, entran por Brasil, que no requiere visado, y la frontera entre Brasil y Uruguay es una frontera seca. De hecho, hay varias ciudades que una avenida... Se cruza la calle para... Exacto, se cruza la calle y está de uno de otro lado, ¿no? Entonces, yo he estado en varias de esas ciudades, como Santana do Libramiento, que son ciudades, o el Chuy, son ciudades, los dominicanos llegan a Porto Alegre y de ahí se van por tierra en autobuses. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué buscan? ¿De qué viven? ¿Qué hacen esos dominicanos allá? Mira, el dominicano está vinculado a trabajos, digamos, que ya la población uruguaya no hace, ¿no? Son los nichos. Qué raro, espérate, que me suena parecido. Es muy o parecido. sea, ¿Qué es lo que hacemos allá? Claro, lo que hacen los migrantes en todos lados, ¿eh? Los trabajos que el otro no quiere. Los trabajos que ya son nichos de laborales que la población local ya abandonó porque tiene mayor nivel. No son una carga para el Estado uruguayo, no son unos... No. ¿Y cómo se trata eso también allá? La población dominicana es muy laboriosa, ¿eh? Es realmente una población que aporta económicamente, que ha contribuido en algunas áreas económicas. Por ejemplo, hay áreas que los dominicanos, el uruguayo trabajaba hasta las 6 de la tarde. Hoy hay áreas en Uruguay que tú encuentras que tienen horarios, y eso lo hacen los dominicanos y otros migrantes, ¿verdad? Pero hay mucha gente vinculada a atención de personas mayores, de las mujeres nuestras sobre todo, tema de servicio en general doméstico, taxi, una diversidad de oficios, construcción, esas cosas hacen los dominicanos allí. Bueno, Fidel Santana, la verdad que es un gusto conversar, y más sobre, en este caso, a propósito de José Mujica y el legado que nos deja como embajador dominicano en Uruguay, y a partir de esa experiencia vivida, de ese contacto que ha tenido con él, de esas enseñanzas que se pueden... ¿Qué mensaje, qué piensa que debemos aprender, y sobre todo los políticos dominicanos, de una figura como Pepe Mujica, finalmente? Creo que el gran desafío que aporta Pepe, de hecho, la semana próxima estaba pautada una visita de 15 jóvenes dominicanos a encontrarse con don Pepe, quien los recibiría para darle una conferencia, una conversación, fruto de que el presidente quedó muy impactado con la conversación con él, y se hizo ese acuerdo para que una delegación de jóvenes fuera a vivir esta experiencia con don Pepe. Qué pena que no se pudiera. Entonces, como quiera van a ir los jóvenes porque hay otros temas del programa que van a agotar, pero era esto, la visita a don Pepe, escucharlo a él, ver cómo vivía, y sobre todo esto de que ser político es servir a los demás sobre y todo no ir a servirse en las posiciones públicas. Buen final, y yo creo que este hombre murió
vivió como pensó, ¿verdad que sí? Y yo creo que me parece que es una de los grandes legados. Fidel Santana, muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Señor embajador, muchas gracias a Fidel Santana, embajador dominicano en Uruguay, por habernos concedido esta entrevista. Nosotros estamos obligados a hacer una pausa, pero aún queda mucho contenido aquí en el día. Siga con nosotros.